¿Qué tenemos del ingenio? Pues queda poco, pero queda bastante, en comparación con los restos, por ejemplo, de San Antonio Abad. No sabemos con precisión todo lo que había, pero hay una serie de documentos, sobre todo del siglo XIX, que lo describen. Sabemos que, para que se hagan una idea, luego arriba lo veremos mejor, había una acequia que venía, sigue habiendo una acequia, creo que ahora bajo tierra, está subterránea, una acequia que llegaba justo hasta la puerta de la casa de la marquesa. Esa puerta era la puerta de entrada a la población de Maro, esa población rectangular con casas a casamuro. Y ahí la acequia se dividía en dos brazos. Uno iba hacia la parte de poniente, otro venía hacia la parte de levante. Venía por un canal de madera que pasaba, dicen los documentos, por encima de la puerta de entrada a la iglesia. Esa era la puerta de entrada a la iglesia antigua de Maro. Y caía en una chorrera sobre la volaera del ingenio. Ahí podéis ver las marcas de la rueda hidráulica. Tenéis que pensar que el suelo estaba varios metros más abajo, ¿eh? Todo esto se ha ido colmatando, pero ahí está toda la parte superior. Veis una enorme rueda hidráulica que movía, el agua caía, el agua de la acequia caía precisamente por aquí, movía la rueda hidráulica, un eje conectaba la parte de dentro donde se encontraban los molinos. Luego, toda esta sala, toda esta nave, esta pieza que tenemos aquí, era la nave de molinos y era lo que se denominaba el palacio, es decir, el lugar donde se descargaba la caña, donde se molía, y a partir de ahí había una serie de dependencias. Luego vamos a bajar, vamos a intentar acercarnos, está vallada la huerta, pero nos vamos a acercar y vamos a ver, para que se hagan una idea, todo lo que era el ingenio. El ingenio no solo era esta pieza, era un rectángulo, el lado norte de ese rectángulo es este. Luego, en dirección hacia la zona del mar, había otra enorme nave que era cerrada por otra, digamos, paralela a esta que tenemos aquí. En el medio había una plaza, o plaza de caña, y la entrada principal al ingenio tenía lugar no por esta parte, sino por la parte del mar. Lo dicen los documentos muy claramente. Encima del ingenio se encontraba la iglesia. Y al lado de la iglesia estaba la población de Maro Antiguo de que hemos hablado. Esa población va cambiando a lo largo del tiempo. En el siglo XIX ya prácticamente no hay población. Sabemos que hacia 1752 hay una hilera de casas construidas donde hoy está la iglesia y parte de calle real, al fondo de la cual estaba el horno. En internet creo que ha habido una especie de pequeña polémica en torno a unas fotos que se pusieron de la calle Horno. Unos decían calle... Bien, pues la calle Horno se denomina calle Horno, aparte de porque posteriormente se trasladara allí un horno, porque en esa zona se encontraba el horno donde se cocía el pan, y próximo había también un molino donde se molía pues para el pan de la población en ese molino. Y ese es el origen del nombre de la calle Horno. Está perfectamente documentado en un plano que he traído y que luego a quienes tengan curiosidad se lo enseñaré, porque tenemos la suerte de contar con el primer plano de Maro del año 1752. No poseemos el de Nerja, pero poseemos el de Maro. Bien, este lugar poco a poco va cambiando de mano. En el año 1608... un capitán, Julián Gilberto, vecino de Sevilla, pues adquiere Maro y toda su tierra, sigue cultivando la caña, etcétera, y sabemos que a partir de 1608 y en torno a 1608-1620, en una fecha que no se puede precisar, hay un ataque berberisco, de la piratería berberisca, apoyados por los turcos, e incendian el ingenio de Maro. De los varios incendios que tenemos documentados, el primero es de esa época. A partir de ahí, los arrendadores del ingenio tienen que hacer obras, tienen que reconstruirlo. Tenemos obras documentadísimas, sabemos lo que se hacía en cada momento.
qué calderas, qué cantidad de utillaje y de maquinaria y de piezas había dentro de este ingenio. Hay una documentación exhaustiva realmente. Y a lo largo del siglo XVII va pasando a los herederos de Julián Gilberto, hasta que en el siglo XVIII el ingenio lo adquiere, lo compra un señor llamado José Miguel Cañaveral, que es el que realmente ya le da un gran desarrollo a este lugar o Puebla de Maro, que se le denominará posteriormente, sobre el que hablaremos ya un poquito más arriba cuando nos encontremos. El ingenio pasa a ser propiedad de la familia Pérez del Pulgar, porque a principios del siglo XIX un señor llamado Fernando Pérez del Pulgar, Ibaro, se casa con doña Soledad Ruiz de Molina, una nieta de aquel Cañaveral que lo compró a mediados del siglo XVIII, y este señor se hace propietario de Maro, del ingenio, y se convierte en señor de Maro, que es a la vez marqués del Salar. De ahí el nombre de Casa de la Marquesa, no por la marquesa de Larios, sino por la marquesa viuda del Salar, una descendiente que queda a cargo de este lugar en torno a 1860, 1850, 1860. Ya se ha, digamos, derribado todo lo que era la población inicial de Maro, que se convierte en casa de los dueños del ingenio y jardines que hay alrededor, mientras que la población ya está completamente asentada en lo que hoy conocemos como Maro. No totalmente, habían unas 5 o 6 calles solamente, luego vamos a recorrer algunas de ellas. En un plano que se conserva de 1874 está la calle Real, está la calle Cristo actual, que entonces se denominaba de la Iglesia, calle de la Iglesia. Luego cuando vayamos explicaremos cuál era la entrada a la primitiva iglesia, no a esta, a la segunda que se construyó allí. Estaba calle Carmen, calle San José, calle Horno, y la calle que hoy tiene la entrada a Maro, que era la antigua carretera nacional que pasaba por aquí por el pueblo, que se denominaba calle del Palo. Esas eran las únicas calles que tenía Maro en su momento de esplendor, que hay que situarlo justamente en el año 1870, 1880, que es cuando los Pérez del Pulgar deciden realizar una gran inversión económica en esta zona. Sabemos el nombre y los apellidos de todos los que vivían en cada una de las casas. Están numeradas. Casa número 1, vive tal, tal, su hija tal, su hijo cual. Vivían 100 personas exactamente en el año 1752, cuando se viene aquí a hacer toda la investigación relativa al catastro de Ensenada. ¿Dónde estaban esas casas? Pues en el interior de lo que hoy es la Casa de la Marquesa, y en algunas que se encontraban en lo que os he dicho es el arranque de la calle Real. Bien, conforme vayamos haciendo la visita, en una zona donde haya algo de sombra, os voy a contar más cosas porque aquí ya va arreciando el calor. Vamos a dar la vuelta a ver si podemos ver cómo es. El agua viene de la sierra, los canales, bueno, todavía hay canales y aquí se queda. La calorina un poco. Hola. Que no me graban, yo tengo una nietita en el graban, pero es loco de la calorina más allá. Como podéis ver, la estampa es totalmente bucólica, Yo os decía que el ingenio era un complejo de edificios, de los cuales el que se conserva en pie, entre comillas, es el que hemos visto al otro lado. Era el palacio, que era la denominación que se daba al edificio en el cual se metía la caña ya cortada y se procedía a su molienda. Esa zona se denominaba palacio. Y la cocina
era el lugar del ingenio en el cual ese jugo de la caña que había sido molido empezaba a cocerse y se formaba una pasta, una especie de miel, que en un determinado momento el maestro de azúcar decidía cuándo había que parar, porque a partir de ahí se cristalizaba y aparecían los cristales del azúcar. Se separaban las mieles, las melazas, que forman lo que hoy es la miel de caña, y el azúcar, pues una vez seco, se metía en una serie de formas de barro y a partir de ahí se formaban los pilones de azúcar. ¿Alguno habréis oído una canción infantil de niños que dice del palacio a la cocina? Pues es una canción que tiene que ver con los ingenios azucareros. Se va del palacio, de la zona donde están los molinos, a la cocina, la zona donde se va a cocinar, digamos, el azúcar. Además de esto, este lugar tenía hornos, sala de calderas, zona donde se almacenaba el bagazo, que era la fibra de la caña una vez que se molía. Había también almacenes, cuadras, leñera. Ahora os contaré un detalle acerca de la leña. Había leñera, había herrería para reparar toda la maquinaria que se estropeara. Había también un maestro alfarero que hacía las formas de barro y los porrones de barro donde se iba a poner el azúcar a filtrar. Una gigantesca alberca que había en esta zona donde se ponían en remojo las formas de barro de azúcar. Es decir, todo esto era un complejo donde no solamente había fabricación o producción de azúcar, sino también una serie de oficios y de talleres que debían tener completamente a punto y que debían velar por el mantenimiento de todo lo que había y todo lo que se hacía en el interior. Os contaba un detalle. En el año 1807, antes de la invasión francesa, hay un incendio pavoroso en Maro. Está documentado. Un comerciante de Málaga, inglés, llamado Thomas Elliot, que ha arrendado el ingenio y que lo tiene él en producción, está aquí cuando en el mes de febrero se desata un incendio pavoroso. Daba la casualidad que ese día no venía agua de la acequia y prácticamente arde toda la población de Maro. Sin embargo, se salva el ingenio, a pesar de que, dice él, había ya 500 cargas de leña en sus almacenes, porque iba a empezar en marzo la zafra de aquel año y la molienda y producción de azúcar de aquel año. Viene gente de Nerja a ayudar, él dice en su carta al conde de Cabarrús, y menos mal que vino la gente de Nerja y ayudaron y se pudo sofocar el incendio. Quedaros con ese dato porque nos va a servir para explicar por qué la iglesia deja de estar aquí y es trasladada a donde está ahora, precisamente en torno a esa fecha. El ingenio son una serie de construcciones que no estaban todas así. Felipe de Armengol no lo construye todo el ingenio entero en 1585. Felipe de Armengol construye un núcleo y ese núcleo, a partir de ahí, se van añadiendo piezas, algunas se queman en los incendios y son construidas de nuevo. La zona más noble quizás es la que hemos visto, que está construida casi toda ella en travertino. El travertino es toba calcárea, un tipo de piedra que se va formando con el paso del tiempo en zonas donde hay algas, restos marinos. Por eso podemos ver en la piedra, al otro lado, podemos ver, ahora os lo indico, una serie de restos, digamos, orgánicos dentro de la piedra. Pero luego hay zonas que se van ampliando, que ya no hay dinero para travertino y entonces se usa el ladrillo, se usa el tapial, el barro, la mampostería. Esta poderosísima contrafuerte inclinado que tenemos aquí, no piensen que es original. En las actas del Ayuntamiento de Nerja se conserva en torno a 1870, no tengo ahora en la memoria precisa la fecha, no quiero equivocarme, pero en torno a 1870, 1865, 70, el Ayuntamiento conmina a la señora Marquesa del Salar a que repare porque hay un muro de su ingenio que está para caerse, que da al camino de bajada a la playa.
y entonces es a partir de ese momento en que se construye ese contrafuerte, esa apoyatura, o sea que lo tenemos perfectamente documentado como un añadido posterior con objeto de evitar que ese enorme muro se venga abajo, se desplome. Bien, luego hay restos del ingenio por otros lados. Debemos entender que las partes más nobles, más antiguas, iniciales del ingenio, son aquellas que están construidas con ese travertino, con esa piedra, y que los añadidos posteriores del 17 y el 18 son los que se realizan en ladrillo y tapial, un material más económico. Bien, podríamos reconstruir este ingenio mentalmente o en 3D, que ahora se lleva tanto, a partir de la documentación que tenemos y del plano que se nos ha conservado en el catastro de Ensenada. Se podría hacer y podríamos reconstruirlo, pero lo que realmente ayudaría sería una excavación arqueológica en toda esta zona que nos dijera realmente qué parte había en cada lugar, qué se conservan. Seguramente si excaváramos encontraríamos restos cerámicos y, ¿por qué no?, hasta parte de utensilios y de utillaje. Este ingenio deja de funcionar en torno a 1874-75 porque hay un incendio que en Maro, de nuevo otro incendio, que lo destruye prácticamente, y entonces en ese momento sus dueños, los Pérez del Pulgar, que ya habían apostado por instalar una moderna fábrica azucarera con maquinaria espectacular, en línea a como se había hecho en Nuestra Señora de las Angustias o en San José de Nerja, donde hoy está el Instituto del Chaparil, que será la fábrica San Joaquín, pues abandonarán ya completamente este ingenio, que entra en una fase de gran deterioro hasta el punto en que lo vemos hoy. Creo que es importantísimo que se conserve este ingenio, lo que queda de este ingenio, que se documente, que se preserve. No se trata ahora de reconstruirlo, de empezar a poner muros y techos, no se trata de eso. Se trata simplemente de preservar en las mejores condiciones, de impedir que se siga deteriorando, sobre todo por efecto de la acción humana, más que de las inclemencias del tiempo, que el tiempo ya vemos que no afecta demasiado, y se documente, porque es que este ingenio, lo mismo que el ingenio San Antonio Abad de Nerja, este para Maro, es el origen y la explicación de 4 o 5 siglos de su historia hasta llegar a nuestros días. Es decir, Maro, lo quiera o no, está ligado a estos muros, a estas ruinas y a estas piedras, porque son su origen como población moderna, como población actual. Y eso es algo que yo quiero recalcar, y que los mareños deben ser conscientes de la importancia que tiene estas ruinas que tenemos ahora aquí delante, pues con este campo sembrado.